Buenos días, compañeros y compañeros, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Formación. Esta vez vamos a continuar en el marco de la cosmovisión, ya en la vida práctica, en el tiempo que vivimos nosotros actualmente. Estas celebraciones se ocurren en territorio cayambe, así como en pueblo caranqui también. Estas celebraciones es importantísimo, en este caso que está relacionado también científicamente con estos de los equinoccios y solsticios, ¿no? Sobre todo estas 4 celebraciones como estamos observando en la figura. En este sentido, el calendario de los pueblos andinos y de los pueblos indígenas, inicialmente antes de que se inventaran o se investigaran el calendario gregoriano, los pueblos indígenas, los pueblos nativos, los pueblos originarios, ya teníamos nuestro propio calendario. Es así, el calendario, la luna sobre todo, la luna es fundamental para nosotros. La luna tiene o marca 13 meses de 28 años que da 364 días. Y tenemos nosotros un día que es el día de Año Nuevo, se puede decir, o el inicio del año. Entonces, con eso vendría a ser los 365. Entonces, ese día es importantísimo. Y en la religión católica también celebran lo que llaman la fiesta de la cruz. Para nosotros es la celebración de la chacana. Entonces, esto es ya más que todo en estos territorios llevan adelante. Es decir que la chacana es lo que se llama, o también la figura perfecta para ordenar el tiempo. Vamos a hablar sobre todo en cuanto al cambio que ha tenido nuestras grandes celebraciones. Así, de acuerdo a las investigaciones que nosotros encontramos, lastimosamente nuestra cultura, nuestras celebraciones ha vivido de manera que ya ocultado o han querido hacer desaparecer. Estas celebraciones han ido transformando en el tiempo, ¿no? En este caso, la cristianización católica en 1710, aquí en Cayambe, prohíbe argumentando que es una fiesta de los paganos, es decir, que es como una fiesta de los endemoniados o de los que no corresponde, en este caso, a las personas. No, en ese sentido es lo que prohíbe. A cambio de eso, soplanta o impone, se puede hacer, estos patronos, las celebraciones de los patronos. Y es así donde aquí, al menos en territorio cayambe, impone la celebración de fiesta de San Pedro. Y más al norte, la celebración de fiesta de San Juan. Y también, bueno, al sur, las fiestas de San Pedro y San Pablo. En ese sentido, aquí en Cayambe, se podríamos llamar, donde es la medición de la mitad del tiempo, ¿no? En estas celebraciones, en junio es muy importante para nosotros, una celebración especial, el Inti Raymi, ¿no? Según este provisor de audiencia de Quito, dice, la audiencia de Quito informa, es decir, lo que están celebrando los indios, dice, no, este provisor dice, ¿sabe qué? Pongámosle la celebración de San Pedro. Entonces dice al regidor, a la audiencia de Quito, no, informa que el señor regidor Juan Camposano, en marzo de 1710 y finales de junio, los naturales del pueblo cayambe tienen la costumbre de celebrar una gran fiesta en homenaje al sol. Es algo tan propio de ellos que no se les puede quitar y a pesar de las amenazas, de castigos, luego de las cosechas dedican a danzar con inusitada alegría, beben chicha, maíz, comen, pasan muy alegres. No, eso es lo que dice, pero esa era nuestra fiesta, pero para ellos no era buena esta fiesta. En el mismo año, cura Mateo de Cuadra solicita al provisor del obispado de Quito para que designe al apóstol San Pedro como patrono de Cayambe. Entonces, para evitar tantas tropellas
es lo que dicen, ¿no? Cometen estas fiestas, es decir, que está ofendiendo a la religión católica. Dice que las fiestas de cosecha por los naturales del lugar, en este caso, para eso el don Manuel Cacuango, cacique de esta jurisdicción, y su esposa doña Micaela Tota, es lo que deciden ellos mismos voluntariamente a acoger la celebración de fiesta de San Pedro. Decir que para ellos esta fiesta debe ser muy solemne, ¿no? Y tiene que también ampliar con todos los ayllos de esta región, de esta zona. Entonces se comprometen a realizar para siempre, sin pena y cometer pecado, el engaño ante la casa del Dios. Entonces en ese sentido es lo que impone y se celebra las fiestas del sol, digamos la fiesta de San Pedro. Y así continuando, en 1756 dice asimismo uno de las monjas, ¿no? Dice, es admirable, es jolgorioso la alegría de los indios, pero la fiesta de San Pedro es lo que hace coincidir, porque con sus fiestas para la terminación de cosechas y por sus creencias sobre su calendario solar, ¿no? Los principales a ellos se reúnen en la plaza principal, en este caso se refiere a Puntiatzil. Luego de esos ritos, el 21 de junio en la loma muy cercana al pueblo que llama Puntiatzil. En este lugar, cree que viven los espíritus de los mayores o los antepasados, y por eso es que regresan en ocasiones de estación solar para ponerse en contacto, donde colocan un palo en donde los rayos del sol caen perpendicular. Luego inician sus bailes, dirigido por sus caciques, que es una fiesta que lleva a una cuestión de alborotos, ¿no? Formidable, que se prolonga hasta el 29 de junio. Cantan en tonos sin penas, de alegrías, cosas de la vida diaria, de sus hijos, de sus animales, de sus chakras, es lo que canta. Por lo que pasan o también cuentan en esos cánticos lo que pasa en esta comarca. Así es lo que dicen los informadores, en este caso a los religiosos principales que estaban en la ciudad de Quito. En esta comarca, además, dice que participan las mujeres que no tienen instancia en fiestas, es decir, que los indios, ellas tienen sus propios tiempos para cantar. Es decir, que los hombres ponen el ritmo de la música y las mujeres también en ocasiones empiezan también a expresar sus penas, sus vivencias, entonces relacionando. Muchas veces estas a veces ponen en contacto con los hombres, contrapunteando de sus vidas. Entonces esto es algo que es importante para nosotros para seguir haciendo pervivir. Continuando para el pueblo Caranque, ¿no? En la ciudad de Ibarra igual se celebraban en lo que ahora se llama Aguas Amarillas, ¿no? En 1860 las comunidades festejaban en Yacucay, es decir, donde concentraban y celebraban el Inti Raymi, en este caso, que ahora es conocido como Camino del Agua o Pacarina. En esa comarca los religiosos indican que el 21 de junio salen mucha gente y se celebran y amanecen y continúan celebrando. Y por eso le ponen en este lugar la fiesta de San Juan. Ahora se llama ese lugar que antes era Yacucay y ahora se llama la Cruz Verde. Entonces todavía tienen referencias, incluso para que la gente no se concentre, colocaron unas imágenes, no con estos cucuruchos así, para que la gente y los religiosos indicaban cuando estaban celebrando esos cucuruchos o eran parecidos cucuruchos, es por eso que estaban como endemoniados, que estaban en este caso ofendiendo la casa de Dios, y así es lo que fueron haciendo olvidar para que la gente vaya a celebrarse en el Inti Raymi. Entonces esto es lo que se ha pasado en la historia. Desde ahí en adelante es lo que nosotros celebramos las fiestas de San Pedro y San Juan, y ahora se ha sincretizado, es decir que los pueblos indígenas celebran las fiestas del Inti Raymi o sus celebraciones propias.
pero al mismo tiempo también celebran en este caso las fiestas religiosas. Entonces hacen misa, llevan a sus imágenes, entonces de esa manera produce el sincretismo. Pero es importantísimo de entenderles, después de las fiestas religiosas vuelven a sus lugares, a sus regiones, a sus casas, entonces también hace sus propios rituales. Entonces eso hace como una convivencia, entonces en la práctica es un sincretismo espiritual y un sincretismo espiritual es lo que se vive. Es decir que, en conclusión, esta es importantísimo entender. Los pueblos indígenas han sido bastante, ¿qué sería?, tolerantes, no han sido muy así radicales, es decir, por eso han aceptado y han apropiado también la religión, en este caso católica. Pero la religión católica no ha sido tolerante, han intentado hacer desaparecer, por eso han quemado, han destruido todos los lugares sagrados, estimados compañeros. Ahora, ya en el tiempo concreto, los ciclos agrícolas están muy relacionados, es decir, están relacionados con el movimiento de la tierra. Es decir, el movimiento de la tierra es el movimiento en este caso, de rotación alrededor del sol. Entonces, por eso produce estos 4 tiempos importantísimos, ¿no?, en nuestro calendario. Y así como también científicamente, que son los solsticios y equinoccios. Tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios que se producen. El solsticio de junio, el solsticio de diciembre, y los equinoccios producen en marzo. No, estoy mal, a ver, solsticio de junio y solsticio de diciembre, está bien. Entonces el otro solsticio, como es equinoccio, produce en marzo y en septiembre, es lo que se produce. Entonces esto es importantísimo de darse cuenta, ¿no? Indicamos en ese sentido, es decir, a más de estos movimientos, los pueblos indígenas tienen otros referentes naturales, es decir, también para la cuestión agrícola sobre todo. Entonces, por ejemplo, nuestros mayores conocen muchísimo o también observan mucho la ubicación del flor, la ubicación de la planta, igualmente cómo se establece la relación cuando sale el sol, a dónde oculta. Entonces las plantas también tienen este movimiento, es decir que importantísimo, este movimiento es lo que también la gente tenía mucho conocimiento. Entonces eso por un lado. También en las posiciones, cómo se asentaban los animales, en los silbidos, en los vuelos. Todo esto conocían para también poder interpretar y saber también planificar los ciclos de las siembras y cosechas. Sobre todo para la siembra, ¿no?, es lo que más se observaban estos referentes naturales. Incluso en posiciones de flores. A veces las flores que se abren y cierran o ponen posiciones también indican que de pronto vienen tiempos malos o tiempos buenos. Esto es uno de los referentes importantísimos que se puede observar también. Entonces, en ese sentido, van observando, van viendo todo lo que pasa en el tiempo. En este caso, en septiembre celebra el Collarraime. Está relacionado muchísimo con la fertilidad, ¿no?, del suelo y también la siembra. Es decir, este tiempo se relaciona más con la mujer. Por eso se llama Ashpamamita, es decir, madre tierra, ¿no?, porque está relacionado con la mujer. Entonces la mujer, es decir, cuando se trabaja la tierra en esta época, es como estar dando, que sería como curando, como que sería preveniendo de las enfermedades, en este caso a la madre tierra. Entonces la mujer igualmente tiene que prevenir también en el ciclo de su vida femenina, ¿no? El 21 de diciembre se celebra el Capagraime, es el tiempo, en este caso, de energías, donde el Capaj es el superior, llamado también de pronto, para entender mejor, el rey, el Apu, el dirigente mayor, se podría decir también.
Entonces, él está dotado de muchos conocimientos. Entonces, es el tiempo de transmisión de conocimientos hacia la juventud. Por eso los religiosos han relacionado con el pase del niño, ¿no? O también se conoce la fiesta de Navidad, ¿no? Pero para pueblos andinos es la transmisión de conocimientos hacia la juventud. Entonces, es fiesta de juventud. Entonces, o también en religión cristiana se conoce como Navidad. El 21 de marzo es Paucarraime, es decir, donde el Paucarraime es tiempo de florecimiento, o también Moshugnina, es decir, donde comienza el tiempo nuevo. Como le indicaba de antes, el 3 de marzo es el 3 de mayo es uno de los días importantísimos que pone día cero. Entonces, donde se celebra nuestra planificación de 4 tiempos que nosotros estamos hablando. Entonces, esto es importantísimo. El 21 de junio ya es el Inti Raymi, es donde se celebra y culmina con grandes festejos, donde todo el tiempo ha trabajado durante estos 460 días, entonces donde hace augurios y de buen tiempo, deseando que ojalá tengamos lluvias, tengamos buenas producciones, y por eso se celebra el Inti Raymi. Ahora ya para ir un poco ya profundizando sobre celebraciones. Es decir, el Inti Raymi, me recuerdo en los años 80 no sabíamos cuando celebrábamos Inti Raymi por qué celebrábamos. Y cuando nosotros hicimos investigación ya desde la parte cultural, desde la parte de conocimientos ya ancestrales, el Inti Raymi significa la celebración de la fiesta del sol. No. En ese sentido, es decir, que en este caso ya desde 1712 la Iglesia Católica impone, ¿no?, periostazgos. Entonces, por eso los periodistas rinden homenaje a San Juan, en este caso ya refiriendo a la parroquia de Olmedo. En las décadas de los años 80, en búsqueda de la identidad, la juventud, la generación, en este caso como yo en ese tiempo era ya joven, buscando identidad, y ahí nosotros habíamos hecho preguntas de qué significaba San Juan. Entonces, con todo el respeto con los religiosos, pero para nosotros casi no significaba nada. Entonces, ahí empezamos a organizar la celebración del Inti Raymi. Organizamos varios encuentros entre comunidades, con los centros educativos, y entonces nos colaboran también. Entonces, así en ese sentido, nosotros ya para 1989, nosotros hicimos el primer encuentro de comunidades en la parroquia de Olmedo, y luego hicimos un acto simbólico aquí en Cayambe. Entonces aquí todo el mundo estaba esperando que nosotros íbamos a dar la vuelta por el parque de Cayambe, pero eso no ocurrió. Nosotros más bien, como no estábamos dentro de la planificación de la celebración de fiestas de San Pedro aquí en Cayambe, entonces hicimos la concentración acá en la Plaza de Toros. Ahí concentramos, festejamos, donde pusimos que sí, en ese tiempo la expresión de nuestras vestimentas, las músicas, las coplas, la comida, la bebida. Entonces pusimos ahí con todas las organizaciones para empezar a celebrar el Inti Raymi. Entonces así ya en 1999, por primera vez nosotros decidimos tomar la celebración en la plaza de Pontiatzil, es decir, en la loma de Pontiatzil. Entonces así ya empezamos a trabajar sobre la celebración del Inti Raymi. También al propósito, en ese entonces estábamos cercanos a celebrar la 500 años de la invasión europea o española, se podría decir. Entonces, así es que en ese sentido se va institucionalizando y expandiendo ya por todo el territorio Cayambe y otros pueblos también la celebración del Inti Raymi. Para el año 2003 ya, en este caso, Radio Intipacha ya se presenta aquí en territorio Cayambe, entonces se organiza encuentro cultural de música, la expresión propia en este caso de la cultura Cayambe. En Olmedo es bastante fuerte la celebración del Inti Raymi, entonces en ese caso ya en la celebración mismo, yo me recuerdo cuando era niño, entonces cuando
en ese día, vísperas, nosotros nos íbamos a bañar y luego íbamos a poner nuestros instrumentos en los poquios, en las quebradas. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción en estos lugares está cargado de energías. Entonces en esos lugares nuestros instrumentos, nuestra ropa se cargaba de energía para soportar todo el proceso de la celebración del Inti Raymi en este caso, para aguantar con la expresión musical y también con las coplas que se celebra cantando, ¿no? Entonces en ese sentido se celebra día y noche. Entonces cuando ya con ropas o trajes cargados de energía, también ayuda a poder aguantar todo este recorrido quizás. Ahora, estas celebraciones, ahí es donde se expresa la reciprocidad. Es decir, que los que bailan, los bailarines van llevando música, van llevando sus versos. En cambio, el dueño de la casa, en cambio, espera con la comida, porque al mismo tiempo también anima, pone energía. Entonces, por eso también entregan a cambio comida, bebida, entonces da la posada. Entonces esa es la manera en sentido más de vivir en el tiempo, en el espacio, nuestras celebraciones. Estas celebraciones ahora no es solamente aquí en Cayambe. Muchos han dicho que incluso el Inti Raymi estamos trayendo de Perú o estamos peruanizando. Para nosotros, y yo he tenido la suerte de conocer en varios continentes, ese día se celebra en norte, los pueblos de norte, los pueblos samis en Finlandia, en Suecia, también celebra el Inti Raymi. En Centroamérica igualmente celebra el Inti Raymi. En el sur igualmente, en Cusco, en Tiwanaku celebra el Inti Raymi. Ahora, en nuestros territorios, ahora, al menos en la actualidad, celebran los compañeros de Cañar, los araguros, en Riobamba, en todo en el territorio ecuatoriano celebra. Pero más fuerte, más importante es en este territorio Cayambe y Caranque, ¿no? Entonces, pero en las fiestas de San Juan, que llaman, o el Inti Raymi, entonces más son en Otavalo, en Cotacachi, en Ibarra, en Olmedo. Pero acá se celebra el Inti Raymi relacionado también con las fiestas religiosas de San Pedro, que es más en este caso Cayambe, Pedro Moncayo, y también norte de Quito celebran estas celebraciones, que es bastante fuerte. Colla Raymi. El Colla Raymi, como le indicaba, es la fiesta de fertilidad. Entonces es el equinoccio del otoño, es decir que en norte empieza el otoño, en el sur está empezando, en este caso, el verano, o está terminando el invierno, está pasando a primavera en el sur, ¿no? En el norte en cambio empieza otoño, entonces por eso se celebra. Entonces es la época de la preparación de la tierra, la semilla, ¿no? Y donde empiezan a caer las primeras lluvias, ¿no? Entonces así es que en ese sentido se celebra el Colla Raymi. Estos tiempos son muy importantes, es decir que está relacionado muchísimo con la luna, con la mujer, con la tierra, es decir que, y ahí justamente cuando hablábamos en la cosmovisión, la paridad y el equilibrio. Los ritos es importante para nosotros para armonizar y equilibrar, donde está en este caso la pareja, hombre y mujer, en este caso día y noche, o también frío y el calor, entonces donde se complementan y se equilibra y se armoniza. Entonces por eso la celebración muy, muy importante. La relación de fecundidad es importante, donde por su fuerza, por su naturaleza, los hombres son los que hacen el trabajo de abrir la tierra y la mujer deposita la semilla. Igualmente la mujer es la que prepara la semilla y el hombre igualmente ayuda a pasar la semilla. La preparación de semilla es muy importante, también tomar muy en cuenta, ¿no?, la variedad y la infinidad de semillas que nosotros tenemos. En el Capac Raymi, ahí, como yo le indicaba antes también, es la renovación de la energía, es el regeneramiento de conocimientos, el traspaso de poder a la nueva generación. Esta época es, en términos ya agrícolas, es Jalmaipacha, es decir, donde estamos
haciendo el mantenimiento o conservación de las plantas que está en proceso, algunos ya en proceso de floración, otros ya están empezando, entonces, o otros hay que dar mantenimiento o apoyo al cultivo. Y el Pauca Raime es el tiempo de florecimiento, la tierra está, es decir, en la mitad, en plenitud, el 21 a la 1 de la tarde no se observa la sombra, entonces donde es importantísimo para tomar la energía, ¿no? y así para continuar con nosotros. Y además de eso, esta celebración es muy importante, el 21, el Pauca Raime para nosotros. Incluso la religión católica ha hecho relacionar como fiesta de Cuaresma o Pascua, ¿no? Entonces, en ese día para nosotros es, en cambio, el tiempo de florecimiento o empieza el año nuevo. Y ahí es importante también para nosotros, sobre todo aquí los que estamos viviendo en mitad del tiempo. Aquí tenemos una infinidad de microclimas y así también tenemos una variedad de productos. Y solo en esta región se celebra la fiesta de Fanesca con nuestros productos. Entonces, en ese sentido, la medición de tiempo, podemos decir, aquí en este territorio hacían ya en Pontiatzil, hacían la medición del tiempo. Entonces, esto es importante también de conocer. La armonización nuevamente en estos lugares. Y por último, la armonización se celebra con múltiples colores, sobre todo la comida, los 4 elementos que forman parte de nuestra Pachamama, eso es importantísimo conocer.